Imperio Titán capítulo 59. Una brecha en el muro Rose. Erwin suspiró mientras recorría el comedor con nerviosismo, con la bandeja en la mano. Era uno de los nuevos cadetes, recién incorporado hacía un par de semanas. Observó cómo los grupos reunidos en las mesas se giraban apresuradamente para no cruzarse con su mirada. Esa era la pauta de las últimas 2 semanas. Finalmente vio una mesa vacía en la esquina del fondo, así que se dirigió rápidamente y dobló sus piernas, demasiado largas, debajo. Parecía que muchos de sus compañeros cadetes se llevaban bastante bien, y muchos ya habían empezado a integrarse en ciertas camarillas existentes o incluso a formar la suya propia. Sin embargo, Erwin no parecía encajar. No debería sorprenderle. Nunca había encajado, ni con sus antiguos compañeros de clase, ni con los demás niños del orfanato, ni, al parecer, con su clase de alistamiento. Ya debería estar acostumbrado. Ya no debería molestarle. Pero le molestaba. No sabía por qué. No se había sentido así de solo desde el día en que murió su padre. Respiró hondo y exhaló con frustración, pinchando la comida con el tenedor. Esto era solo temporal, se dijo. Solo tenía que completar 2 años de entrenamiento militar y podría unirse al cuerpo de reconocimiento. Tenía que mantener la vista puesta en su objetivo. Sus instructores ya habían expresado su admiración por la habilidad y los conocimientos de Erwin, incluso en esta etapa temprana del entrenamiento. Habían dicho que tenía un talento natural, destinado al ejército. Pero realmente lo era, cuando ni siquiera podía conectar con un solo individuo en todo el cuerpo de cadetes. La verdad es que no mejora cuanto más lo miras. De hecho, pierde un poco de sabor al enfriarse. Erwin levantó la vista al oír una voz tan cerca. Supo instintivamente que no era él a quien le hablaban, pero la voz le había sonado un poco familiar. Frente a él estaba un rubio alto, incluso más alto que él, con su pelo desgreñado cubriendo sus tiernos ojos verdes. A su lado estaba un moreno más bajo, con el inicio del vello facial en su barbilla puntiaguda. Debían de estar hablando, así que Erwin volvió a bajar la mirada hacia su plato. ¿Podemos sentarnos?, preguntó el moreno, mientras ya se sentaba a horcajadas en el banco, seguido por su gran acompañante rubio. Oh, sí, claro que puedes. Estoy terminando, así que no te molestaré en un momento. Erwin se apresuró a darle un mordisco a su comida, que se enfriaba rápidamente. El rubio tenía razón. Cuanto más fría estaba, menos sabía, bueno, a nada, en realidad. No te apresures por nosotros, dijo la rubia. Erwin, ¿verdad? Estamos en la misma clase de combate. Soy Mike Zacharias y él es Nile Dog. Sí, recuerdo haberlos visto. Es un placer conocerlos. El cuerpo de Erwin seguía tenso, esperando el chiste. Siempre había una broma. Había sufrido acoso toda su vida. No esperaba que eso cambiara ahora, sobre todo allí, ya considerado un marginado por casi todos. Nile, este es el tipo del que te decía que le dio una buena acogida al instructor Tillerson ayer en clase. ¿Sabes cómo le gusta a ese cabrón dar ejemplo a los novatos? Este tipo le dio una paliza delante de todos. El rubio, Mike, tenía una risa amistosa, que parecía genuina, así que Erwin se relajó un poco. ¿Es él? Bueno, ¿recuerdas cuando te conté del tipo que dejó en ridículo a Saunders en el entrenamiento táctico? Es él. Nile miró a Erwin con una gran sonrisa. Ya era hora de que alguien sacudiera un poco este lugar, dijo Mike. Gracias. Erwin solo pudo mirarlos con recelo. ¿Qué planeaban? ¿Cuál era el objetivo? Estaba a punto de preguntárselo cuando Mike le lanzó un pequeño bulto envuelto en papel encerado. Apenas lo atrapó. Era cálido y suave. Tantas cosas pasaron por la cabeza de Erwin. Bueno, ábrelo, instó Nile. Preparándose para la humillación que venía envuelta con tanta gracia, Erwin abrió el paquete con cautela. Se sobresaltó al encontrar un panecillo grande y perfecto, relleno de bayas grandes y jugosas, aún caliente del horno. No lo entiendo, afirmó Erwin. ¿Es tu cumpleaños, verdad?, preguntó Mike. Mi hermana es dueña de la panadería de aquí abajo, así que me dejó comprarte uno. Sí, es mi cumpleaños. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Por qué? Parece que necesitabas un poco de ánimo. Nile trabaja en la oficina de registros, así me lo dijo. Erwin levantó la vista y vio sinceridad en los ojos de Mike. Pareces un solitario, pero tengo la sensación de que no es por elección propia. Eres un tipo extraño, Erwin Smith. Te comportas con la seguridad de un noble, pero eres bastante tímido, ¿verdad? No soy tímido. Es instinto de supervivencia. No sé si te diste cuenta, pero no suelo caerle bien a la gente.
Están intimidados, afirmó Nile. La mayoría de estos idiotas no aguantan los 2 primeros meses. Eso es bien sabido. Normalmente, es la primera vez con el equipo de maniobras lo que los desanima. Entonces, todavía no entiendo, estamos tratando de ser tus amigos, muchacho. Acostúmbrate, dijo Mike encogiéndose de hombros, mientras tomaba un trozo del panecillo para sí mismo. Oye, protestó Erwin a medias. Ya lo sé. Podríamos subirnos a la mesa y cantarte una canción de cumpleaños, sugirió Mike. Por favor no lo hagas. Mike, qué idea tan fabulosa. Te ayudaré a levantarte, le animó Nile. ¿Por qué me haces esto? Erwin no pudo evitar sonreír. Era la primera vez que sentía algo parecido a la felicidad en mucho tiempo. En fin, feliz cumpleaños, Erwin. Prepárate para sufrir muchos más con nosotros. Lo espero con ansias, Mike. Erwin se dispersó de sus pensamientos mientras caminaban por el pasillo, seguido de cerca por Levi y su escuadrón. Erwin se sorprendió cuando Nile aceptó reunirse en privado. Hacía mucho que no hablaban. Erwin no había hablado con su amigo tanto como le hubiera gustado desde que terminó el cuerpo de entrenamiento. Nile intentó hacerle cambiar de opinión durante el entrenamiento, intentando convencerlo de unirse a la policía militar, al igual que Mike. Aún así, Erwin nunca se unió a él, a pesar de que María también se unió a la policía militar, la única mujer que le gustaba. La había deseado, pero al final, eligió a los Titanes. Un año después de que Nile se uniera a la policía militar, se casó con María, y a pesar de sus sentimientos personales hacia la mujer, Erwin había estado en la boda y había aplaudido como todos los demás. Había felicitado a Nile y a María, y les había deseado a ambos una vida larga y feliz. Ahora, Erwin tenía que hablar con su viejo amigo. Esperaba convencerlo de que se pusiera de su lado. Una parte de él se sorprendió de que Nile hubiera aceptado y decidido participar en la reunión secreta. Erwin había pensado en este momento durante mucho tiempo. Había pensado en las maneras y las palabras adecuadas. Sabía que las palabras que diría lo cambiarían todo. Erwin no dudaba de que Zackley le creería. El hombre nunca había sido un gran admirador de los altos mandos por razones que Erwin desconocía. El único que conocía las verdaderas razones era Pixis, pero se negaba a decírselo a nadie, ni siquiera estando borracho. Erwin sabía que Nile probablemente lo reprendería por mantener en secreto algo tan valioso durante tanto tiempo y convertir a 2 de sus soldados más fuertes en semititán. Erwin no dudaba de que Nile incluso lo llamara traidor, pero Erwin no se consideraba uno. Había hecho lo que tenía que hacer por el bien de la humanidad dentro de los muros, y si eso significaba ocultarle algo a su amigo, lo haría de nuevo y mucho más. Decirle Nile podría haber provocado que los altos mandos se enteraran de una forma u otra. No, esta era la única manera de asegurarnos de que aún tuviéramos el factor sorpresa, pensó Erwin con determinación. Su mirada se posó en Levi, que caminaba a su lado con su habitual expresión de aburrimiento. Después del juicio, Annie y Leonard miró a Levi con el mismo nivel de ira que recibió del cadete Ackerman. Ahora Levi tenía 2 chicas que querían destrozarlo. Por suerte, Annie no se había quejado de la paliza de Levi. Entendía el motivo, pero eso no significaba que estuviera contenta. Erwin no dudaba de que Annie sería bastante antipática con Levi, pero mientras hiciera su trabajo, a Erwin no le importaban las pequeñas riñas entre soldados. Erwin se preguntó quién debería recibir la última jeringa que les quedaba. Ange seguía insistiendo en que debía ser ella quien la recibiera por razones no tan cómodas, incluso Levi había dicho que Ange, con poderes de titán, podría decidir hacer cosas realmente raras. Erwin sonrió divertido con solo pensarlo. Todos la conocían y sabían que su amor por el titán no había flaqueado, ni un poco, a pesar de saber la verdad desde hacía tantos meses. De hecho, había aumentado de alguna manera, las muchas veces que les había rogado a Levi o a Mike que se convirtieran en titanes solo para poder verlos de cerca y experimentar, algo que incomodaba bastante a Levi y a Mike. Mientras Erwin pensaba en darle el poder de titán a ella, pensó que tal vez alguien del escuadrón de Levi sería un mejor candidato. Si bien Ange era inteligente, para usar el poder de titán de manera efectiva, necesitaban ser buenos en el combate cuerpo a cuerpo, y otra cosa que molestaba a Erwin era cómo quitarle más jeringas a Historia y Eren. Ninguno conocía todos los efectos secundarios, pero sabían que si seguían extrayendo sangre de Historia, podría causar efectos secundarios inesperados, así que Erwin decidió no tomar sangre por un tiempo hasta encontrar a alguien más a quien recurrir. Erwin no sabía a quién podrían recurrir, pero sabía que necesitaban encontrar a alguien dispuesto.
Quizás en Marley aún haya gente con sangre real, o tal vez podamos convertir al verdadero rey del muro en un titán puro, encadenarlo con la habilidad de Levi y extraerle toda la sangre que queramos, pensó Erwin con una mirada de comprensión, antes de decidir hablarlo con Ange más tarde. Cuando Erwin y Levi finalmente llegaron a su destino, Erwin extendió la mano con un gesto rápido y abrió la puerta con gracia, invitando a Levi a entrar. Levi hizo lo mismo, cerrando la puerta tras ellos al entrar en la habitación. El ambiente estaba impregnado de misterio e importancia. La mirada de Erwin se dirigió de inmediato al centro de la sala, donde una magnífica mesa redonda se alzaba imponente. La mesa, adornada con intrincados grabados, ostentaba 4 símbolos distintivos que representaban las prestigiosas facciones del Cuerpo de Exploración, la guarnición, la policía militar y la familia real. Cada símbolo tenía su asiento asignado. Erwin, estamos aquí como lo solicitaste. Dijiste que esta era una conversación importante, incluso más importante que los cambiaformas enemigos que tenemos en las celdas, dijo Zachary. Tras cerrarse la puerta, Erwin se quedó quieto un momento, observando la sala con una mezcla de anticipación y determinación. Respiró hondo. Con determinación, caminó hacia la mesa redonda en el centro de la sala. Antes de sentarse, se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado sobre el respaldo de la silla. Erwin hizo una pausa y apoyó suavemente la mano en el respaldo. Tras un breve instante, Erwin finalmente se sentó, listo para cumplir con su deber y liderar las facciones. Es cierto, lo que estamos a punto de discutir es la verdad del mundo exterior, afirmó Erwin. Sus palabras hicieron que los ojos de Zachary brillaran ligeramente, mientras que Nile parecía escéptico, pero Erwin pudo ver un atisbo de intriga en sus ojos. ¿La verdad del mundo exterior, cómo la descubriste? ¿Annie y Leonard te dijo la verdad?, preguntó Nile, sabiendo que no habían compartido todo lo que habían aprendido del cambiaformas titán. Aunque Nile aún se sentía incómodo con ella andando por ahí, confiaba en que Erwin sabía lo que hacía con ella y que el capitán Levi era más que capaz de manejarla si decidía rebelarse. Lo que nos dijo Annie y Leonard simplemente nos confirmó lo que ya sabíamos, respondió Erwin en cambio, algo que tomó por sorpresa a Zachary y Nile. Zachary no tuvo ninguna reacción, mientras que Nile entrecerró los ojos antes de acercar un poco su silla a la mesa. ¿Lo sabías? ¿Cómo y cuándo?, preguntó Nile de inmediato con voz exigente, mirando a Erwin con recelo. Erwin se aclaró la garganta antes de contarles, casi como un eco, sobre Grisa y Ager, cómo llegó del exterior y cómo Eren pudo conocer la verdad gracias a los recuerdos de su padre y las cartas que dejó. Erwin les contó entonces la verdad sobre el mundo exterior. Cómo surgió el Imperio Eldiano, cómo cayó y cómo se construyeron las 3 murallas. Cómo la familia real jamás ayudaría a la gente dentro de las murallas, debido al juramento del rey de renunciar a la guerra. Su amenaza de aplanar la tierra con los titanes de la muralla no había sido más que una amenaza vacía, y la había lanzado simplemente porque quería vivir el resto de su vida en paz, y dejaría morir con gusto a todos los eldianos dentro de las murallas. Cómo los 3 guerreros atacaron las murallas hacía 5 años para recuperar al titán fundador, cómo con el poder de Eren lograron entregar semititanes cambiantes a todos, para asegurar que tuvieran el poder de protegerse del mundo exterior, pero Erwin ocultó cómo se fabricaban las jeringas de semititanes cambiantes, solo que necesitaban a Eren vivo para fabricar más. No mencionó nada de Historia Reis, todavía. Una vez que terminó de decir la verdad, hubo un silencio completo, a excepción de Pixis, quien tomó un gran sorbo de un vaso lleno de vino tinto. Una vez que lo hizo, agarró la botella, sirviendo a todos los demás una copa de vino tinto, sabiendo que cada uno de ellos necesitaría una. Erwin sonrió en agradecimiento, agarrando la copa antes de tomar un pequeño sorbo él mismo, sabiendo las muchas preguntas que recibiría. Erwin, deberías habernos dicho que sabías la verdad, pero en lugar de eso, decidiste armar a tu hombre con este poder de los titanes cambiantes. ¿Cómo sé que dices la verdad?, preguntó Nile. El sonido de sus manos al caer sobre la mesa resonó en el silencio, mientras su mirada penetrante se clavaba en los ojos de Erwin. Levi puso los ojos en blanco, mostrando aburrimiento y fastidio. Con un movimiento rápido, metió la mano en su mozo de cuadra y sacó un cuchillo reluciente, llamando la atención de todos los presentes. Con un gesto atrevido, se cortó la palma de la mano, dejando que gotas de sangre carmesí cayeran sobre la mesa, creando un macabro cuadro. Antes de que Nile pudiera siquiera preguntar, una mezcla de asombro e incredulidad lo invadió, dejándolo sin aliento. Mientras observaba con asombro, un vapor se elevó de la palma de Levi, envolviendo la herida aún abierta.
y entonces, la herida comenzó a sanar, los bordes de la carne desgarrada se entrelazaron con gracia hasta que no quedó rastro de la lesión, salvo los restos de sangre que una vez la marcaron. Erwin Smith, ¿cuántos de tus hombres poseen esta habilidad además de Eren Yeager, Ymir, el cadete Leonard y el capitán Levi? Preguntó Zachary con voz exigente, formando un puente con las manos frente a su rostro para apoyar la barbilla. Mikasa Ackerman, Armin Arler, Crystal Lenz y Mike Zacharias, respondió Erwin de inmediato. En el momento en que pronunció esas palabras, el rostro de Nile cambió a uno de enojo, mientras que Zachary aún mantenía una mirada de calma y compostura. Tienes 7 titanes cambiantes bajo tu mando, y 2 de ellos son 2 de tus soldados más fuertes, agregó Nile, su voz aumentando de volumen con cada palabra que gritaba antes de mirar a Zachary, esperando que continuara. Comandante Erwin, ¿podría saber por qué decidió no decirnos nada y, en cambio, armó a sus soldados con este suero? Preguntó Zachary, y por primera vez, su tono fue firme y amenazador. Entiendo cómo puede parecer esto, pero queríamos descubrir las identidades del titán colosal y acorazado antes de hacer cualquier movimiento y asegurarnos de que la familia real no se enterara de la ubicación del titán fundador, respondió Erwin, antes de ponerse de pie. Podía notar que su razonamiento no complacía a sus viejos amigos, sabía que lo que había hecho no era lo que debía haber hecho según las reglas. Entiendo que lo que hice fue egoísta y quizás incluso traidor, pero el cuerpo de inspección aún tiene una jeringa lista para usar, incluyendo a los 2 cambiaformas enemigos que aún nos representan un peligro. Podemos ceder sus poderes a alguien más, explicó Erwin. Por sus rostros, pudo ver que Nile aún lo miraba con recelo, mientras que Zachary tenía una expresión tranquila, pero Erwin notó que Zachary lo miraba con cierta cautela. Mientras los cálidos rayos de sol se filtraban por la habitación, envolviéndolo todo en un resplandor dorado, Zachary levantó con cuidado sus preciados anteojos, acunándolos delicadamente en sus manos. Con meticulosa precisión, tomó una servilleta suave. Con suaves movimientos, limpió con cariño cada mota de polvo, cada mancha y cada huella dactilar, asegurándose de que ni la más mínima partícula afectara su visión. Levi no pudo evitar sentir una oleada de satisfacción. Comandante Erwin Smith, aunque su razonamiento pudo haber sido noble, nos ocultó información válida, incluyendo el uso de esas jeringas con sus soldados sin consultarnos primero. En cuanto a la última jeringa que se le entregará al comandante Pixis, él elegirá a un soldado suyo para que ocupe el poder, ordenó Zachary. El anciano comandante sonrió, complacido con lo que escuchó, mientras Nile apretaba la mandíbula. Parecía dispuesto a discutir cuando Zachary continuó. En cuanto a los 2 cambiaformas enemigos, el comandante Nile elegirá a 2 soldados de la policía militar. Se les administrará líquido cefalorraquídeo de titán para que se conviertan en titanes y los consuman, así que la humanidad dentro de los muros y la policía militar recibirán 2 cambiaformas a su lado. Decidió Zachary con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Nile parecía complacido con la decisión, pero aún sentía amargura por la ocultación que Erwin les había dado durante tanto tiempo. Los elegiré yo mismo, y ya tengo 2 en mente que serían perfectos, añadió Nile con una sonrisa de satisfacción. Antes de que Zachary pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe, revelando a una Petra despeinada y visiblemente angustiada. Levi, sorprendido por su repentina intrusión, estuvo a punto de cuestionar su falta de cortesía al no llamar primero. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra, Petra, con aire de urgencia, se puso firme, con el rostro pálido cubierto de sudor frío. Acabamos de recibir informes de que el muro Rose ha caído. Los soldados informan haber visto titanes dentro del territorio del muro Rose.